El 20 de septiembre de 1519, 5 naves salieron de Sanlúcar de Barrameda, siguiendo una ruta que nadie había trazado antes con certeza. Al mando iba un portugués al servicio de la corona española, Fernando de Magallanes, convencido de que podía alcanzar las codiciadas Islas de las Especias navegando hacia el oeste, atravesando mares que en los mapas eran poco más que manchas de tinta. 3 años después, solo una nave regresaría, la Victoria, con 18 hombres exhaustos y un cargamento de clavo que no compensaba las vidas perdidas, pero que cambiaba para siempre la forma en que Europa entendía el mundo. Esta es la historia real de esa ruta. Un viaje que comenzó como una apuesta política contra Portugal, se convirtió en un infierno de hambre, motines y muerte, y terminó siendo la primera circunnavegación documentada del planeta, completada por Juan Sebastián Elcano. Hoy, en Conquistas y Cenizas, recorremos paso a paso la ruta de Magallanes y Elcano, desde Sevilla hasta el regreso a España, para que entiendas no solo qué hicieron, sino qué precio pagaron por ello. A finales del siglo XV y principios del XVI, el mundo conocido por las potencias europeas estaba dividido en dos por una línea imaginaria. El Tratado de Tordesillas de 1494 repartía los territorios por descubrir entre Castilla y Portugal. Portugal controlaba la ruta oriental hacia las Molucas, las Islas de las Especias, bordeando África y el Índico, mientras Castilla buscaba desesperadamente una alternativa, que no violara el acuerdo. Fernando de Magallanes, un noble portugués veterano de campañas en Oriente que se sentía maltratado por su rey, llevó a Castilla una propuesta audaz. Las Molucas podían encontrarse dentro de la mitad castellana del mundo si se llegaba a ellas navegando hacia el oeste, cruzando un océano aún mal medido. El joven Carlos I vio en esa idea la oportunidad de desafiar el monopolio portugués, sin romper formalmente el tratado. Autorizó la expedición y puso recursos a disposición de Magallanes: 5 naves viejas pero utilizables, tripulaciones reclutadas a toda prisa y un mandato claro: llegar a las Islas de las Especias por una ruta occidental. Desde el principio, la expedición fue una mezcla explosiva de intereses: un capitán general portugués, oficiales castellanos recelosos y más de 260 hombres de orígenes diversos, todos embarcados en una empresa de la que nadie conocía realmente el final. El 10 de agosto de 1519, la flota partió de Sevilla y descendió lentamente por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, donde permaneció más de un mes ultimando preparativos. Las 5 naves eran la Trinidad, capitana de Magallanes, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. No eran barcos nuevos. Muchas crónicas señalan que estaban lejos del estado ideal, con cascos fatigados y velas remendadas, pero cargados de víveres, armas, mercancías para el trueque y todo lo necesario para una travesía cuyo verdadero alcance nadie sabía medir. A bordo iban unos 270 hombres entre marineros, soldados, criados y especialistas, incluidos pilotos experimentados como Juan Sebastián Elcano. El 20 de septiembre de 1519, la expedición zarpó finalmente de Sanlúcar rumbo al Atlántico. Tras una breve escala en Tenerife para abastecerse de agua, madera y alimentos frescos, Magallanes recibió avisos de que el rey de Portugal había enviado naves para capturarlo. La tensión se extendió por las cubiertas. No solo temían al océano, también huían de un poder que se sentía traicionado. Desde los primeros días, el viaje se cargó de sospechas mutuas, especialmente entre Magallanes y algunos capitanes castellanos, que recelaban de obedecer a un extranjero en una empresa tan peligrosa. Tras dejar atrás Canarias, la flota navegó hacia el suroeste, bordeando la costa africana antes de lanzarse a cruzar el Atlántico. Las corrientes y los vientos alisios los empujaron hacia la costa de Sudamérica, donde tocaron tierras que hoy identificamos con la costa de Brasil. Las descripciones de los cronistas hablan de selvas exuberantes, bahías amplias y pueblos indígenas sorprendidos por la llegada de aquellas naves europeas, cargadas de hierro, pólvora y una lengua incomprensible. Pero el objetivo de Magallanes no era asentarse, sino encontrar un paso hacia el otro océano, el que intuía al oeste.
La flota continuó descendiendo por la costa sudamericana, estudiando bahías y estuarios para determinar si alguno podía ser el canal hacia el mar desconocido. Mientras tanto, a bordo crecían las tensiones. Algunos capitanes castellanos, como Juan de Cartagena, cuestionaban las decisiones del capitán general, acusándolo de llevarlos demasiado al sur, lejos de rutas seguras y de puertos conocidos. La disciplina se tensó al límite en las largas jornadas de mar, donde la humedad, las raciones medidas y la incertidumbre se mezclaban con la sensación de que el plan tal vez no estaba tan claro como Magallanes hacía creer. En marzo de 1520, tras meses costeando el Atlántico Sur, la flota llegó a un paraje frío y desolado en la costa de la actual Patagonia, Puerto San Julián. Allí, Magallanes decidió pasar el invierno austral. El paisaje era duro, con vientos cortantes y una costa inhóspita donde apenas se podía obtener leña o alimentos frescos. Fue en ese contexto donde estalló el motín. Varios capitanes castellanos, entre ellos Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, se rebelaron contra la autoridad de Magallanes, sumando a parte de la tripulación a su causa. El conflicto fue serio, hubo enfrentamientos, maniobras nocturnas y momentos en que la flota estuvo al borde de la ruptura total. Magallanes respondió con dureza. Con maniobras firmes y el apoyo de hombres leales, recuperó el control de las naves. El motín fue reprimido, Mendoza murió y Quesada fue ejecutado. Juan de Cartagena, considerado uno de los principales instigadores, fue abandonado en tierra junto con un sacerdote, dejados a su suerte en la desolada costa patagónica. El mensaje era claro: quien desafiara la autoridad del capitán general no tendría retorno. Pero el precio psicológico fue enorme. Los sobrevivientes entendieron que ya no había marcha atrás sin riesgo de castigo o deshonra. Mientras el invierno patagónico avanzaba, Magallanes envió la nave Santiago a explorar al sur en busca de un posible paso entre los mares. La Santiago avanzó demasiado en un tramo peligroso de costa y acabó destruida por una tormenta cerca del río Santa Cruz en mayo de 1520. Aunque la tripulación logró salvarse y regresar a pie con enormes dificultades, la flota quedó reducida a 4 naves. Aún así, cuando el clima mejoró, Magallanes decidió continuar. En octubre de 1520, al alcanzar una gran abertura en la costa, la expedición encontró finalmente un intrincado sistema de canales y fiordos. El estrecho que hoy lleva el nombre de Magallanes. Navegarlo fue una odisea. Corrientes cambiantes, bancos de niebla y canales que parecían cerrarse en paredes de roca. Durante la travesía del estrecho, la San Antonio, la nave más grande y mejor equipada, desertó y regresó a España, convencida parte de su tripulación y oficiales de que el viaje era una locura condenada al fracaso. Pese a esa traición, Magallanes, con las 3 naves restantes, logró salir al otro lado, a un mar sorprendentemente tranquilo. Creyendo que había dejado atrás las peores aguas, lo bautizó como Mar Pacífico, sin imaginar el sufrimiento que todavía aguardaba a sus hombres. La travesía del Pacífico fue, en realidad, uno de los tramos más terribles de la expedición. Los mapas de la época subestimaban de forma brutal el tamaño del océano, y Magallanes pensaba que llegaría a las Islas de las Especias en pocas semanas. En realidad, la flota pasó cerca de 3 meses sin tocar tierra firme, navegando por un océano inmenso donde las islas eran escasas y difíciles de avistar. Los víveres se agotaron. Los cronistas relatan cómo los hombres se vieron obligados a comer galleta infestada de gusanos, cuero hervido e incluso serrín mezclado con agua para engañar al estómago. El escorbuto, causado por la falta de alimentos frescos, empezó a desfigurar rostros y a hinchar encías hasta que los dientes se caían. Muchos murieron sin que hubiera nada que hacer. Para cuando, en marzo de 1521, alcanzaron Guam en las Marianas, la flota estaba exhausta y diezmada. Aquella parte de la ruta no tuvo grandes batallas ni motines espectaculares, pero fue un lento desgaste de cuerpos y voluntades, una demostración brutal de lo poco que sabían realmente sobre el tamaño del mundo que intentaban rodear.
En Guam, los contactos con los habitantes locales fueron tensos. Los europeos, desesperados por comida y agua, interpretaron algunos intercambios y tomas de objetos como robos, mientras los isleños veían a aquellos hombres armados como intrusos que exigían tributos. Tras ese encuentro conflictivo, la flota continuó hacia el oeste y llegó al archipiélago que hoy conocemos como Filipinas. En la isla de Cebú, Magallanes estableció una alianza con el gobernante local, el Rajá Humabón. A través de regalos, exhibiciones de poder y ceremonias religiosas, muchos habitantes fueron bautizados y aceptaron, al menos formalmente, la autoridad de la corona española y la fe cristiana. Para Magallanes, aquello era una parte crucial de su misión. No solo buscaba una ruta comercial, también la expansión política y religiosa de Castilla. Pero esa misma confianza lo empujó a implicarse en conflictos internos entre jefes locales. La ruta, que hasta entonces había sido un trazo incierto sobre el mar, empezó a mezclarse con redes de poder indígenas que los europeos apenas comprendían y que acabarían siendo letales para el propio Magallanes. En la cercana isla de Mactán, el jefe Lapu-Lapu se negó a someterse a Humabón y, por extensión, a los recién llegados. Magallanes, convencido de que una demostración de fuerza bastaría para imponer respeto, decidió intervenir personalmente. El 27 de abril de 1521 desembarcó con un pequeño grupo de soldados españoles y aliados locales en una playa dominada por aguas poco profundas y arrecifes que impedían acercar las naves artilladas. Sus hombres, cargados con armaduras pesadas, avanzaron con dificultad mientras los guerreros de Lapu-Lapu los hostigaban con lanzas, flechas y piedras desde la orilla. Las armas de fuego europeas, disparadas desde demasiado lejos, tuvieron poco efecto. El combate se alargó y el cansancio hizo mella. Según el relato del cronista Antonio Pigafetta, Magallanes fue alcanzado por proyectiles en las piernas y el brazo. Rodeado, cayó bajo una lluvia de golpes de lanzas y espadas locales. El capitán general murió allí, en una playa de un archipiélago que ni siquiera era el objetivo principal de su viaje. Su cuerpo nunca se recuperó. La muerte de Magallanes dejó a la expedición sin su figura central en pleno territorio desconocido, obligando a los supervivientes a reorganizarse en medio de traiciones, tensiones con aliados locales y la sensación de que el viaje se desmoronaba. Tras la muerte de Magallanes, la expedición atravesó una fase caótica. Se sucedieron varios comandantes y se perdieron más hombres en enfrentamientos y traiciones. En un banquete ofrecido por Humabón, algunos europeos fueron envenenados, lo que rompió la frágil alianza. Con la tripulación muy reducida, los oficiales decidieron quemar la Concepción por falta de hombres para tripular las 3 naves restantes. Finalmente, las 2 naves supervivientes, la Trinidad y la Victoria, lograron llegar a las Molucas a finales de 1521, concretamente a la isla de Tidore. Allí, los europeos consiguieron por fin lo que buscaban desde el principio, cargas de clavo y otras especias, estableciendo acuerdos con los gobernantes locales. Sin embargo, la Trinidad se encontraba en muy mal estado y necesitaba reparaciones importantes. La decisión fue arriesgada. La Trinidad intentaría regresar por el Pacífico hacia América, mientras la Victoria, al mando ya de Juan Sebastián Elcano, tomaría la ruta occidental a través del Índico, entrando en aguas teóricamente reservadas a Portugal por el Tratado de Tordesillas. Esa bifurcación convirtió la ruta de Magallanes en algo más complejo. Ya no era solo un camino hacia las especias, sino una maniobra política que desafiaba fronteras invisibles trazadas en despachos europeos. La Trinidad, que intentó regresar cruzando de nuevo el Pacífico, fracasó. Atrapada por vientos adversos y graves averías, tuvo que volver a las Molucas y acabó cayendo prisionera de los portugueses. Varios supervivientes fueron enviados a Europa años después tras sufrir trabajos forzados. Mientras tanto, la Victoria, bajo el mando de Elcano, zarpó en diciembre de 1521 hacia el oeste. Navegaron por el mar de Banda, se internaron en el Índico y pusieron rumbo al sur para esquivar, en la medida de lo posible, los controles portugueses. La travesía fue durísima, escasez de víveres, temporales cercanos al Cabo de Buena Esperanza y una tripulación extremadamente reducida, obligada a mantener la nave operativa casi sin descanso.
En mayo de 1522, la Victoria logró doblar el Cabo de Buena Esperanza en condiciones muy precarias. Elcano tomó la arriesgada decisión de no detenerse en puertos controlados por Portugal, lo que incrementó el hambre y el cansancio, pero redujo el riesgo de captura. Aquella parte de la ruta convertía la expedición en algo distinto. De viaje oficial de la corona pasó a ser casi una fuga, una carrera silenciosa por regresar a Castilla con pruebas materiales de que la hazaña había sido posible. En julio de 1522, al borde del colapso por falta de alimentos, la Victoria tuvo que detenerse en las islas de Cabo Verde, territorio portugués, para conseguir víveres. Los hombres se presentaron como una expedición procedente de América para disimular su origen real, comprando arroz y otros productos. Durante esas transacciones, las autoridades portuguesas se dieron cuenta de que la nave transportaba clavo de las Molucas, lo que delataba su viaje. Varios tripulantes fueron detenidos. Elcano, consciente de que cada hora aumentaba el riesgo de captura total, ordenó una huida apresurada. La Victoria abandonó Cabo Verde con menos hombres, pero manteniendo su preciosa carga de especias. A partir de ese momento, la ruta de regreso fue un trazo desesperado hacia el norte, bordeando la costa africana sin detenerse en puertos enemigos. La nave estaba en mal estado, las velas desgarradas y las bombas de achique funcionaban constantemente para expulsar el agua que se filtraba por el casco. Sin embargo, cada milla recorrida los acercaba al final de un viaje que ya no era solo de Magallanes. Era la prueba viviente de que la Tierra podía rodearse por mar. El 6 de septiembre de 1522, casi 3 años después de la partida, la Victoria entró en Sanlúcar de Barrameda. A bordo viajaban apenas 18 hombres de la tripulación original de alrededor de 270, junto con algunos marineros originarios de las Molucas. 2 días después, continuaron hasta Sevilla, donde fueron recibidos como supervivientes de una empresa que muchos habían dado por perdida. Elcano y sus compañeros presentaron al emperador no solo el clavo y otras especias que traían en la bodega, sino un mapa nuevo del mundo. Habían demostrado con su ruta que los océanos estaban conectados, que se podía navegar alrededor del planeta y que las distancias eran mucho mayores de lo que los mapas europeos habían supuesto. La circunnavegación de Magallanes y Elcano redefinió la geopolítica, puso en cuestión los límites exactos del Tratado de Tordesillas y abrió una nueva era de exploraciones, comercio y también de dominación colonial. La ruta que partió de Sevilla como un intento de llegar a un puñado de islas ricas en especias se convirtió, con un coste humano altísimo, en el trazo que terminó de cerrar la forma del mundo en los mapas occidentales. Cuando piensas en la ruta de Magallanes y Elcano, es fácil imaginar líneas limpias sobre un mapa, fechas ordenadas y nombres de barcos. Pero detrás de cada tramo hubo hombres que se congelaron en la Patagonia, que se hincharon de escorbuto en medio del Pacífico, que murieron en playas extrañas defendiendo una bandera que, muchas veces, ni entendían. Magallanes no vivió para haber completado su plan, murió en Mactán, lejos de Castilla y lejos también de las Molucas. Fueron otros, encabezados por Elcano, quienes cerraron el círculo y demostraron que el planeta era navegable de forma continua, aunque el precio fuera una lista interminable de nombres que no aparecen en los títulos de los libros. La próxima vez que escuches que la primera vuelta al mundo fue una gesta gloriosa, recuerda también el hambre, los motines, las traiciones y los cuerpos anónimos que quedaron en mares y costas sin nombre para Europa. Aquí, en Conquistas y Cenizas, queremos que la epopeya no tape la realidad. Las conquistas siempre dejan cenizas, y esta no fue una excepción. Si quieres seguir descubriendo historias reales donde la ambición, la fe y el poder chocan con la fragilidad humana, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué otro viaje, batalla o caída de imperio quieres que reconstruyamos. La historia no termina con la Victoria entrando en Sanlúcar, apenas está empezando a mostrar sus consecuencias.